Bienvenidos a esta actividad. Hoy vamos a trabajar el área de personal social y nuestro tema es construyo mi identidad personal y familiar para fortalecer los vínculos familiares. En la actividad anterior has aprendido a planificar y elaborar tu entrevista. Hoy, a través de la aplicación de esa entrevista, vas a ver los cambios y emociones vividos en tu familia durante la pandemia. También vas a leer un texto, ¿no?, del viaje de Alonso para que puedas reconocer los cambios y emociones vividos en su familia. Y a partir de la aplicación de la entrevista y del texto del viaje de Alonso, vamos a lograr el propósito de hoy. ¿Y cuál es el propósito? Pues vamos a identificar características personales, así como los cambios, emociones y oportunidades vividos en tu familia durante el confinamiento, a partir de la aplicación y análisis de una entrevista. ¿Y qué pasos vas a seguir para lograr el propósito de esta actividad? Número 1, vas a reconocer los cambios y las emociones que ha vivido la familia de Alonso. Número 2, vas a identificar características personales como cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones. Y lo vas a registrar la información en una tabla. Y el tercer paso es registrar en una tabla las respuestas de tus familiares sobre los cambios, las emociones y las oportunidades que se han generado durante este periodo de pandemia. 3 pasos que vas a seguir para lograr el propósito de hoy. Y vamos a empezar leyendo sobre el viaje de Alonso. Alonso es un niño de 9 años que se mudó a la chacra de su abuelo en Huaraz, junto con sus padres y su hermano. Y aquí está Alonso. Ella es su mamá, su abuelo, su papá y su hermano, ¿no? Ya llegaron de viaje a la chacra donde está su abuelo en Huaraz. Y vamos a ver qué nos dice Alonso. Hola, me llamo Alonso y tengo 9 años. En junio del 2020 tuvimos que mudarnos desde Lima con mis padres y hermanos a la chacra de mi abuelo en Huaraz, donde vivimos actualmente, ¿no? Alonso ha viajado a Huaraz, donde está su abuelo. Como estuvieron confinados por mucho tiempo, Alonso y su familia no la pasaban tan bien, ¿no? Y eso ocurrió en Lima. Y a ver qué nos cuenta de su experiencia cuando estaba en Lima, antes de su viaje. En Lima, por el confinamiento, causó cierto aburrimiento, fastidio, tristeza y cólera entre los integrantes de mi familia, lo que generaba algunas discusiones y poca comunicación. Y aquí su mamá está discutiendo con su papá. Siempre es lo mismo, le dice su mamá, y su papá le contesta, estoy muy molesto. Y aquí Alonso discute, ¿no?, con su hermano. En Lima, nos dice, discutía con mi hermano por los juegos y la TV y la televisión. Y acá nos muestra un diálogo. Me toca mirar a mí, dice, ¿no? Se están quitando el control. Esto es lo que ocurrió cuando él estaba aún en Lima. Ahora, juntos recolectamos hojas con ayuda de mi abuelo, quien con paciencia nos enseñó a reunirlas para hacer un álbum. En Huaraz, poco a poco sus vidas fueron cambiando. Es el lugar donde se encuentra actualmente, ¿no? Aquí está su abuelo José y su hermano que está en la chacra. ¿Y qué nos dice Alonso? La idea de mudarnos a Huaraz generó en mí muchos temores.
Felizmente, estos empezaron a desaparecer al conocer a mi abuelo José, a quien su edad no le limita a ser divertido, activo y generoso. Cualidades fortalecidas por ser una persona muy trabajadora y conocedora del campo. Alonso y su familia se divierten durante las noches con juegos de mesa. ¿Y qué nos dice Alonso? Cuando vivíamos en Lima, mi padre andaba de mal humor. Desde que mi tío, que vive con mi abuelo, nos invitó a pasar las noches practicando juegos de mesa y contando anécdotas, mis padres se comunican mejor, ¿no? Ya que cuando estaban en Lima, por las mismas situaciones que generaba la pandemia, sus padres andaban peleando, ¿no? Y todo eso ha cambiado ahora que están en Huaraz. La familia de Alonso pasa buenos momentos disfrutando de la naturaleza. ¿Y qué nos dice? Antes mi hermano solo se divertía con videojuegos y estaba de mal humor cuando mi mamá le pedía que ayudara en la casa. Ahora ocupa su tiempo libre dibujando paisajes y paseando con la naturaleza. ¿Y qué le dice aquí su abuelo a su hermano? ¡Qué bonito dibujas, hijito! Quiere decir que su hermano ahora es un buen dibujante, ¿no? Lo que antes se pasaba o ocupaba su tiempo en videojuegos, ahora ocupa su tiempo dibujando. ¿Qué más nos dice Alonso? Además, en nuestros paseos a caballo, aprendimos a orientarnos y no perdernos en el camino. Estas actividades nos gustan mucho y mis padres nos motiva a continuar. Las actividades recreativas han permitido que la familia de Alonso se vuelva más unida, ¿no? Ya que eso no ocurría cuando estaban en Lima. En Lima pues, se pasaban discutiendo. Ahora que están en Huaraz ha cambiado muchas cosas. Y Alonso nos dice, dejé muchas cosas atrás que eran parte de mi vida. Sin embargo, siento que ahora estamos más unidos. Estas actividades recreativas y artísticas me han permitido compartir más tiempo con mi familia y se han convertido en oportunidades para fortalecer los vínculos familiares, ¿no? Las cosas que han ido ocurriendo ya estando en Huaraz ya han sido oportunidades para fortalecer sus vínculos familiares. Y una pregunta que tenemos para ti. Piensa y responde. ¿Alguno de los personajes o eventos, ¿no? Alguno de los personajes, es decir, mamá o su papá o su hermano, abuelo o Alonso mismo, te recordó a ti o a tus hermanos? ¿Por qué? De repente algunas cosas que ellos han pasado, te ha pasado a ti. ¿Cuáles son? Después de leer el texto o el caso de Alonso, en este cuadro vas a escribir las características personales de Alonso, de su abuelo y tus características. Vamos a hacer como ejemplo lo que corresponde a Alonso. Tú vas a hacer del abuelo, ¿no? Del abuelo de Alonso y luego tus características. Por ejemplo, cualidades. ¿Cuáles eran las cualidades de Alonso? Alonso era empático al valorar el trabajo de su familia en la chacra, ¿no? ¿Y cuáles eran los gustos de Alonso? Recolectar hojas y que ahora lo hace con su hermano. Fortalezas. ¿Cuáles eran las fortalezas de Alonso? Era curioso, ¿no? Y tenía curiosidad por conocer nuevas experiencias. Y las limitaciones que tuvo Alonso, ¿cuáles son? Temor, miedo ante los cambios. Cuando él supo que se iba a ir a Huaraz, tuvo mucho miedo. Y bueno, ya hemos llenado entonces las características personales de Alonso. Tú vas a hacer del abuelo de Alonso y luego tus características.
Luego, en este cuadro, vas a completar los cambios, emociones y oportunidades que se ha dado en la familia de Alonso. Por ejemplo, ¿qué cambios hubo en la familia de Alonso? Mudanza a la casa del abuelo en la sierra, ¿no? En Huaraz. ¿Y qué emociones ocasionó esa mudanza? En Alonso, por ejemplo, ocasionó miedo el hecho de cambiar de residencia, ¿no? Pero también trajo oportunidades. Para Alonso trajo conocer un nuevo lugar. Y así vas a completando. Otro ejemplo podría ser los cambios que trajo a su familia producto del confinamiento es que Alonso se peleaba mucho con su hermano. Y eso trajo emociones como tristeza, el hecho de pelearse con el hermano, cólera en el momento de pelearse, ¿no? Pero se convirtió en una oportunidad o surgieron situaciones positivas cuando ellos viajaron a Huaraz porque ahora ya no pelean, sino recolectan hojas y dibujan juntos. Y así irás completando el cuadro. Y así como Alonso en su texto reconoce los cambios, emociones y oportunidades que se han dado en su familia, tú también vas a identificar los cambios, emociones y oportunidades que se han dado en tu familia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mediante la aplicación de la entrevista que has elaborado en la actividad anterior. Y antes de aplicar la entrevista, vamos a ver, marcando con un check, si has considerado algunas actividades para hacer la entrevista. Número 1. ¿Has involucrado a todos los integrantes de tu familia? Si en caso no lo has hecho, es importante que lo integres. Otro, ¿has determinado el día y la hora que vas a hacer la entrevista? Irás marcando acá un check si en caso tú sí has considerado esa actividad. ¿Has determinado y preparado el espacio donde vas a realizar la entrevista? Otro, ¿preparaste los materiales que vas a utilizar durante la entrevista? Una grabadora o el celular, un bloc de notas, cuadros, lapiceros, todos los materiales. ¿Ya has visto todo lo que vas a usar? Y por último, ¿ensayaste la presentación para el desarrollo de la entrevista? ¿Cómo te vas a presentar ante tus familiares? ¿Qué le vas a decir primero antes de las preguntas? ¿No? Siempre vas a empezar diciéndole el propósito, el por qué vas a hacer la entrevista. Durante la entrevista, irás registrando las respuestas de los integrantes de tu familia en estos espacios. Vas a empezar contigo, ¿no? Los cambios personales, las emociones y las oportunidades que han surgido, es decir, las situaciones positivas. Por ejemplo, supongamos que tu primera pregunta fue ¿qué cambios ha ocurrido en tu familia durante la pandemia? Como está hablando de los cambios personales o familiares que han ocurrido, vas a poner en esta primera columna sus respuestas. La segunda pregunta tiene que ver con el sentir, con las emociones que han sentido ante esos cambios, ¿no? Supongamos que la pregunta es ¿cómo te sientes frente a estos cambios? ¿O qué has sentido frente a esos cambios ocurridos? Y las respuestas pondrás en esta segunda columna, porque habla de emociones, ¿no? O lo que has sentido. Y la tercera pregunta, supongamos que es, ¿qué oportunidades o situaciones positivas han sucedido en tu familia durante la pandemia? Y esas respuestas pondrás en la tercera columna de cada uno de los integrantes de tu familia. Después de la entrevista vas a reflexionar sobre los resultados registrados en el cuadro. Para eso, para tu reflexión, vas a llenar este pergamino con estas frases que dice acá. En mi familia se dieron los siguientes cambios. Y tú pondrás todos los cambios que se han dado en tu familia.
Estos cambios nos hicieron sentir momentos de, ¿no?, las emociones que han surgido ante esos cambios. Y esta última parte, estos cambios se convirtieron en oportunidades cuando, ¿no?, acá pones las situaciones positivas que surgieron. ¿De dónde vas a sacar esta información? Del cuadro donde has registrado las respuestas, ¿no?, durante tu entrevista. Por ejemplo, en la familia de Alonso, ¿qué cambios surgieron? Mudanza a la casa del abuelo, ¿no? Y esto, ¿qué sentimiento surgió ante esta mudanza? Miedo, ¿no? Porque íbamos a cambiar de residencia, dijo de Alonso. Pero esto se convirtió en una oportunidad cuando conoció un nuevo lugar. Igual, otro ejemplo podría ser, mi hermano estaba todo el día en el videojuego, ¿no? Estos cambios nos hicieron sentir momentos de mal humor, ¿no? Porque su hermano paraba de mal humor o estaba de mal humor cuando su mamá le mandaba algunos quehaceres. Estos cambios se convirtieron en oportunidades cuando, ¿no?, ahora su hermano dibuja paisajes y pasea con la familia. Esto es un ejemplo que hemos hecho sobre Alonso. Tú tienes que registrar con respecto a tu familia. Finalmente vas a evaluar tus aprendizajes para ver si has logrado el propósito. Y el primer criterio era: reconocí los cambios y emociones que han vivido o que ha vivido la familia de Alonso. ¿Has hecho esa parte de la actividad? Irás marcando, ¿no? Identifiqué características personales, cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones, ¿no? Y has registrado en una tabla. Es importante que observes ese cuadro, si has registrado esas características personales. Y el último, has registrado en una tabla las respuestas de tus familiares sobre los cambios, las emociones y las oportunidades que se han generado durante este periodo de pandemia. También tienes que ver el cuadro donde has registrado las respuestas de tu entrevista. Si en caso te falta algunas actividades, puedes pedir ayuda a tu profesor o a tu profesor. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.